Ok. En los estudios, por así decirlo, de corte hispánico o corte, bueno, no solamente hispánico, también de corte, no solamente literario, sino también de corte artístico, muchas veces iconográfico, he constatado que hay una serie de carencias relativas a la explicación, los argumentos para representar la minoría, para representar al judío, y concretamente luego también Eh, bueno, sí, el judío en sí con, bueno, pues con esas marcas corporales, ¿no? Esas barriguillas que salen en las rodillas, la nariz, diferentes imágenes denigratorias que, bueno, considero que es necesario ver de dónde vienen y no asumirlas como un leitmotiv popular eh, totalmente estandarizado, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mientras tanto un PowerPoint. Espero que se me oiga bien, ¿eh? Si no, en cualquier momento me cortan y sin problema ninguno volvemos a retomar. Eh, este título, que es un poco socarrón, ya veremos de dónde viene, pero me ha parecido interesante, no solamente por, bueno, pues por la parte de la nariz, sino otra parte que también veremos, para ver cómo se asume, ¿no? La imagen denigratoria y caricaturesca del judío del periodo renacentista, incluso medieval y áureo, es obvia deudora de los fundamentos religiosos, literarios e iconográficos establecidos, como decía, en la época medieval y tardomedieval, que es cuando se forja no solo el argumentario teológico en contra de los enemigos de la cristiana fe, sino también la creación de un imaginario colectivo con el que identificar a quienes encarnaban la herejía. No obstante, y a pesar de la pervivencia de esta línea de pensamiento escolástico y de lo que Jules Isaac calificó como l'enseignement du mépris, resulta necesario tener presentes una serie de consideraciones historiográficas para comprender a quiénes iban dirigidos estos ataques. Pues ha de entenderse que ya entrada la plena modernidad, tal y como explica entre otros Josep Pérez, en la península se instala un antijudaísmo sin judíos, en el sentido de que en la nación ya no existen oficialmente los judíos, pero que en la teoría se sigue manteniendo la desconfianza hacia el judaísmo. Asumiendo, pues, la práctica inexistencia de profesantes de la fe mosaica, menos de una manera pública, de una manera visible, cabe cuestionarse si todas estas difamaciones y ataques clericales y populares no se volcaron contra los complejos criptojudíos, es decir, los descendientes de aquellos judíos que sufrieron las conversiones en masa que se llevaron a cabo desde finales del siglo XIV hasta finales de la centuria siguiente, o incluso contra una concepción ficticia y abstracta del judío que tenía como única ligación con la realidad la repulsa y la conspiración contra todo lo que supusiese un peligro, ya no solo para la religión cristiana, sino para la estabilidad política, social y religiosa de sus entornos. En este sentido, todo invita a pensar que la imagen del hereje mosaico que se da en las obras áureas se basa en obsoletas convenciones comunes que poco o nada tenían que ver ya con la realidad religiosa de la España del 16 y del 17, pues tal y como explica Pulido Serrano, entre otros, no sé si lo tengo por aquí, eh, la propia realidad del fenómeno converso y de lo que se definía como herejía judaica había cambiado de forma significativa a partir de las décadas finales del siglo XVI, tomando tonalidades distintas en el siglo siguiente. Los conversos castellanos, aquellos que descendían de los judíos convertidos casi un siglo antes, en 1492, se habían difuminado en la sociedad mayoritariamente. En verdad, el violento conflicto converso que había desgarrado a la sociedad española durante todo el siglo XV y principios del XVI había remitido. No obstante, si a partir de esta perspectiva historiográfica el llamado problema de conversos parecía diluirse hasta su desaparición en el seno de una sociedad gracias al triunfo de la razón sobre la fe indiscutible y la secularización progresiva del poder de la monarquía, desde el punto de vista literario y artístico, la confrontación contra la herejía estaba todavía muy presente. Entre los sectores más conservadores de la sociedad española del siglo XVII,
La controversia derivada de la cuestionable interconfesión o interconfesionalidad de los conversos estaba aún palpable, ya que su conversión al cristianismo, incluso después de la implantación de los estatutos de sangre en 1449, les permitía el acceso a puestos de responsabilidad en el medio clerical, secular o regular, o a trabajos de autoridad en el tesoro público o en la administración real. Es decir, un éxito de la herejía que provocaba la cólera del pueblo cristiano, desde su punto de vista. En relación a ello, Baer explicaba lo siguiente: durante el periodo de negligencia religiosa y flaqueza moral que se produjo tanto en la corte del rey de Castilla como en la del rey de Aragón en la primera mitad del siglo XV, los conversos pudieron vivir como querían sin que nadie les molestara. En Castilla no había ninguna inquisición organizada y los inquisidores de la herejía en Aragón no cumplían, al parecer, muy estrictamente su papel. Solo a partir de los años finales del decenio de 1440 se manifestó el problema de los conversos en toda su gravedad, convirtiéndose de repente en un factor político-religioso de primera magnitud. En Castilla se añadía además la lucha entre los cristianos viejos y los cristianos nuevos. La mayoría de las ciudades quedaron divididas en dos campos por las disputas raciales, cosa que aprovechaban para sus fines los rivales en la alta política. Finalmente estallaron verdaderas guerras entre los cristianos viejos y nuevos que no cesaron a lo largo y a lo ancho de todo el país durante 25 años hasta que llegaron los reyes católicos y restablecieron el orden político interno. Estas son palabras de Baer. Lo que en un principio se planteó como un problema de credo, desde finales del siglo XIV se convirtió además en una crisis de carácter político, económico y social que pervivió siglos después y cuyas consecuencias recaían siempre en un sector que se consideraba como una plaga, y utilizo el término en el sentido de la época, que había que erradicar. Todo ello se vio agravado además por los tumultos y sucesivas revueltas antijudías y anticonversas, las cuales fueron el caldo de cultivo idóneo para la propagación de todo tipo de rumores, estereotipos prejuiciosos, ataques incendiarios desde los púlpitos, acusaciones vacías de fundamento teológico y la instalación de una fobia generalizada producida por discursos complotistas cargados de odio. Esto tuvo como consecuencia la ira desmedida de algunos predicadores como Ferran Martínez, cuya inquina, aprovechando la crispación general contra los judíos, encendió desde el púlpito la mecha que haría estallar las revueltas y matanzas de 1391, o posteriormente los sermones de Vicente Ferrer, aunque bien es cierto que éste abogaba en pro de la convicción pacífica si se tiene en cuenta que su idea era la de los cristianos no deben matar els jueus amb cutel más amb paraules, es decir, los cristianos no deben matar a los judíos con el cuchillo, sino con palabras. Más allá del provecho que sacaron de la crispación social para impulsar la erradicación de la herejía, este tipo de proclamas y actos ayudaron a mantener vivas las ideas antijudías forjadas en el marco de las polémicas teológicas expuestas por autores tan reconocibles como Ramon Llull y en su libro El Llibre del Gentil, en Los Tres Savis, la disciplina clericalis y el Dialogus contra Judeus del converso Petrus Alfonsi o Pedro Alfonso, el Pugio Fidei Adversus Maurus et Judaeus del dominico Ramón Martí, o aunque más tardío, en la misma línea, el Fortalitium Fidei del franciscano Alfonso de Espina, obra esta última que no deja de ser un compendio de las ideas de la tradición apologética en obras como el Libellum Contra Quendam Judaeum Impugnatum Christi Divinitatem, Ellos que Indoctrinan, o el compendio de Postillae Perpetuae in Universam Sanctube Scriptum de Nicolás de Lira, el Scrutinium Scriptarum, compuesto en 1343, pero impreso por primera vez en 1475 en Mantua, del converso Pablo de Santa María, que seguro que a ustedes les suena, o el Contra Judeus de Jerónimo de Santa Fe, otrora Joshua Halorki. La cuestión es que paralelamente a este antijudaísmo doctrinal de fundamento teológico y filosófico que se desarrolló en disputas entre las élites eruditas de ambos credos, surgió una corriente popular, acaso incluso más virulenta y de mayor calado, que se estableció en base a leyendas medievales y a rumores cada vez más alimentados, que pervivieron en algunos casos incluso hasta la época contemporánea.
Esto significa, pues, que existía en la sociedad un doble tratamiento de la cuestión judía, lo cual sintetiza de manera exacta Gilbert Dahan. Por un lado, existía lo que se puede llamar como el juif quotidien réel, es decir, el judío de cada día, y el real, aquel con el que los cristianos discutían sobre temas teológicos desde la cordialidad. Y por otro lado, el le juif irréel, un producto de la imaginación social que encarnaba el enemigo diabólico y que sufría toda suerte de derivas surgidas de la esquizofrenia colectiva. Precisamente este carácter ficticio favoreció el surgimiento de obras en las que se daba rienda suelta a todo tipo de ataques y de manifestaciones de odio contra una imagen quimérica, cuestión bastante alejada de la realidad, con respecto al resto de minorías de la península, pues como advierte Christine Ogovich, la situación de los textos consagrados a los moriscos y a los gitanos es muy diferente, ya que los autores que justifican su exclusión se encuentran confrontados a comunidades reales. En relación a esta segunda categoría, que es la que aquí interesa, creo conveniente traer a la memoria de manera muy breve algunos ejemplos. Ampliamente conocida la recurrente denuncia por la profanación de las hostias consagradas, no sé si tengo aquí algún ejemplo. Bueno, esta era la cita de Baer, que ya les he leído. Esto es muy interesante, la ilustración del Fortalicium Fidei, ahí lo pueden ver. Y esto lo veremos ahora. Lo que comentaba, ampliamente conocida es la recurrente denuncia por la profanación de las hostias consagradas, entendida como una respuesta de rechazo al dogma de transubstanciación, reafirmado en el Concilio IV de Letrán, y al gran número de milagros eucarísticos que se difundieron entre los círculos cristianos. Basta con rememorar aquella que se recoge en las castigas en loor de Nuestra Señora, en la que, como cuenta un prestamista judío, se hace con una hostia consagrada para profanarla con fuego, agua hirviendo y clavándole un cuchillo, aunque sin éxito, ya que ésta permanece inmutable. O también el famoso episodio que Alonso de Espina recoge en el Fortalicium Fidei sobre la hostia, que tras ser arrojada por un judío al aceite hirviendo, se alza sobre el caldero y va volando hasta el convento de Santa Cruz, causando la condena a muerte de los herejes y la conversión de su sinagoga en un templo de culto al Corpus Christi. Del mismo modo, las profanaciones de imágenes y los crucifijos son una constante en este tipo de leyendas antijudías. Pulido Serrano, entre otros, recoge varios testimonios inquisitoriales en los que exponen los testimonios de reos que declaran tales sacrilegios como el que tienen ustedes en pantalla, el de Isabel Álvarez Núñez y Miguel Rodríguez, que considero interesante leer, ¿no? Dice, habrá 8 años, poco más o menos, que yendo esta con su marido Miguel Rodríguez, desde Viseo a Gratis, fueron a casa de Beatriz Núñez y esta y su marido un día por la tarde, y la dicha Beatriz Núñez y sus hijas, Victoria Méndez, Violante Méndez y Serafina Núñez, estaban todas en un aposento de dicha casa y ésta entró sola a donde ellas estaban. La dicha Beatriz Núñez, madre de las demás, estaba azotando la dicha imagen de Jesucristo con una disciplina y todas a su parecer. Tenía el Cristo para que la dicha Beatriz Núñez le azotase, y cuando ésta entró y vio a la dicha Beatriz Núñez, madre de las demás, alzado el brazo para dar el golpe, y cuando ésta entró, ellas se alborotaron. En esta misma línea están los crímenes rituales, que también seguro ustedes conocen, que supuestamente cometían los judíos en días señalados en el calendario cristiano, sobre todo en la festividad del Viernes Santo. Según el acervo popular, los herejes secuestraban a los niños para recrear con ellos los tormentos de la pasión. Y aunque esta leyenda es de origen extranjero, es decir, es transeuropea, y llegó relativamente tarde a España, explica Josep Pérez lo siguiente, lo que pueden ustedes ver en la pantalla. Según Baer, en 1250, en Zaragoza, fue en 1250 en Zaragoza cuando se propagó por primera vez en tierra española la historieta sobre el asesinato ritual de un niño cristiano a manos judías. El mismo rumor es documentado en 1294, también en Aragón, en un pueblo cerca de Zaragoza. Los judíos habían dado muerte a un niño cristiano y le habrían arrancado el corazón y el hígado, pero en este caso los judíos pudieron demostrar que se trataba de una calumnia
sin fundamento. Apareció el niño supuestamente víctima del crimen y el rey reprendió a las autoridades del municipio con las más duras palabras. En el siglo XV, unos ladrones asesinaron a un niño cerca de Valladolid para robar una cadena de oro que llevaba en el cuello. Durante la cuaresma de 1450, Fray Alonso de Espina combatió aquella interpretación. En realidad, de lo que se trataba era de un crimen ritual. Fueron judíos que habían asesinado al niño para sacarle el corazón y comérselo cocido en vino. Bueno, sin duda, la cuestión de los asesinatos rituales tomó dimensiones notorias en el escenario ibérico, pues a estos primeros casos le sucedieron otros tantísimos bulos, llegando a contar con muestras conocidas y asentadas en el imaginario colectivo como ya no solamente el de Simonino di Trento, que es el que tienen ustedes en pantalla, sino también Cristobalito o Santo Niño de la Guardia, que mereció ríos de tinta, desde Fray Rodrigo de Yepes, autor de la historia de la muerte de glorioso mártir del Santo Niño Inocente que llaman de la Guardia, hasta incluso comedias escritas por Lope de Vega en 1617 con el título de El Inocente Niño de la Guardia, más allá incluso de la colección de leyendas antijudías que se publicó en Toledo en 1628 por Sebastián de Nieva Calvo, ministro de la Inquisición, por cierto, bajo el título del Niño Inocente, hijo de Toledo y Marte de la Guardia. Bueno, varios ejemplos, ¿no? En sí, bien se puede considerar todos estos casos como refundiciones de leyendas cristianas medievales que fueron difundidas en masa, como las que se pueden encontrar en la cartiga sexta en la sexta de las cantigas de Santa María o en el capítulo 16 de los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, y que encontrarán sus equivalentes en historias contemporáneas como la de Simonino di Trento. No sé si tengo por aquí los otros grabados, no los tengo por aquí. Bueno. Resulta obvio pensar, por lo tanto, que la pintura, la literatura, los grabados, los pasquines hicieron correr como la pólvora y mantener viva la leyenda oscura que rodeaba a los judíos y, por extensión, a los judeoconversos o cristianos nuevos. Junto a toda esta suerte de actos heréticos, delitos y crímenes, sobrevive la imagen estereotipada del hereje mosaico, la cual será una constante en la producción libresca y pictórica de los siglos posteriores, especialmente de finales del XVI y todo lo largo del XVII. Entre todo este repertorio de falsas acusaciones y rumores oscuros vinculados a quienes se consideraban como enemigos de la fe cristiana, sin duda uno de los aspectos más reconocibles es lo que se podría denominar como masculinidad judía. Todo ello con muchas comillas. Es decir, una prosopografía grotesca del hereje que, como se ha podido ver, estaba basada en una suerte de bestiario mitológico a las antípodas de la realidad. De hecho, se ha de pensar que de existir esa morfología tan específica, que había cuestionarse la necesidad de que incluso ya desde la época de los califatos andalusíes y expuesto de forma definitiva en el canon sexto, del Cuarto Concilio de Letrán, los judíos tuviesen que vestir de manera distintiva del resto de la sociedad para ser reconocidos, bien con ropas teñidas de azul, bien con rodelas o estrellas amarillas o rojas, según la época y el contexto, cosidas visiblemente a sus indumentarias. Esto quiere decir que ni los judíos ni los conversos constituían una raza en sí, como querían hacer ver, por lo que las diferencias físicas no tienen ninguna validez como evidencia étnica, y mucho menos en la Edad Moderna, habiendo cuenta la distancia social y religiosa con el verdadero judaísmo, sobre todo, claro, la deformación de la fe mosaica por obra de la Inquisición, ¿no? Por lo tanto, el surgimiento de esta imagen encuentra su origen en una doble consecuencia. Por un lado, la necesidad teológica de evidenciar la existencia palpable de un enemigo demoníaco cuya única salvación sería la conversión sincera, y por otro lado, el nacimiento de un engendro a partir de la fobia y el delirio social que se presentaba como un enemigo alegórico. De este modo, bien se puede entender que la monstruosidad del hebreo es en sí debe ser la antítesis de la imagen comúnmente aceptada de Jesucristo, que se puede encontrar en textos como el conocido Catalogus Gloriae Mundi de Barthélemy de Chasseneux, donde se dice que el Mesías es un hombre de proporcionada estatura y rostro apacible,
Y tal que, mirándose justamente, no puedo correr la imagen, vaya, bueno, se hace temer y amar. Tiene cabellos de su cabeza partidos por el medio, como los nazarenos, hasta las orejas lisos, allí hasta los hombros más crespos y de color de avellana madura. Cabeza larga, su rostro sin arruga, el cual es que tengo aquí, tengo aquí, no puedo verlo. Bueno, tiene la descripción, ¿no? La boca y nariz perfecta, hermosas mejillas y sin cabello, barba poca y repartida de la misma color que la cabeza, vista grave, ojos verdes, etcétera, etcétera, ¿no? El cuerpo fornido y derecho, los brazos deleitosos a la vista, el hablar autorizado, bien que poco y modesto, y hermoso, y en fin, más que todos los hombres, ¿no? Es de este modo evidente la antonimia de la imagen judía que perdura hasta la Alta Edad Media tardía, desde la Alta Edad Media tardía hasta final del siglo XVI, comienzo del XVII, entendiendo que estas últimas bien pueden ser consideradas como centones de naturaleza pseudoteológica en los que se recogen todos los tópicos relacionados con la imagen del judío y que a su vez establecen los cánones en resto de fuentes literarias así como iconográficas. De entre el vasto número de obras que conforman esa tradición vejatoria, son tres los títulos que me llaman, o sea, que llaman especialmente la atención. El primero, el Sermón de la Fe contra los Judíos, de Fray Juan de Zeita, texto publicado en 1629 y que se convertiría en una de las principales fuentes para los detractores modernos del judaísmo. El segundo, el breve discurso contra herética perfidia do judaísmo, escrito por Vicente da Costa Matos en 1622 y publicado en Lisboa, pero que fue ampliamente difundido por medio de las diversas ediciones que se hicieron de la traducción castellana a cargo de Diego Gavilán Vela desde 1628. Y el tercero, quizás el más conocido, La Centinela contra Judíos, de Francisco de Torrejoncillo, publicado en 1674. Es concepción común entre los textos de execración judía que los hebreos están marcados de generación en generación por castigo divino en pago a su negación y maltrato al Mesías, al rechazo a la adoración de la Virgen, a la invalidación de dogmas contra la Trinidad, etc. Amén del cúmulo de delitos y crímenes inventados contra los cristianos que fueron acarreando. Se trata de puniciones que, según afirma Torrejoncillo, los hombres pusieron cuidado en señalar a los judíos para que fuesen conocidos por sus traiciones. No menos cuidó Dios de señalarlo para confusión suya y castigo que lo que merecieron sus antepasados. En algunos no son muy patentes las señales que por su maldad pone en ellos la naturaleza, pero en otros se ven claras y evidentes sin que pueda su cuidado celarlas y ocultarlas de las gentes. Esto parece que había Dios dicho, atendiendo a su eterna venganza, cuando hablando con todos les dice erut in te signa, aunque prodigia in semine tus sempiternum. 30 señales entonces son las que tiene el cuerpo judío, una por cada una de las monedas de plata que recibió Judas Iscariote por la venta del Mesías al Sanedrín, según reza Mateo 26:15, y que marcan las sucesivas descendencias judías de manera insalvable, irreconocible desde su nacimiento. Merece la pena ver en paralelo cómo textos como el de Costa Matos o el de Torrejoncillo transmiten estos rasgos visibles en muestra de común acuerdo más allá de una mera intertextualidad. Aquí les pongo el ejemplo, ¿no? He puesto que con estas notables faltas, bueno, se lo digo en castellano, en estas notables faltas se muestra bien que en algunas otras, pero públicas, se ven con tanta manifestación que es maravilla ver cómo la naturaleza sale con su intento en las narices, en las barrigas de las piernas, en la poca limpieza y en el desarmamento general, en las costillas y en algunas otras cosas que son tan notables que raramente artificio, traje o hacienda los encubre. Es lo mismo que dice Torrejoncillo. Dice, conócese también muchos que son judíos en las narices, en las barriguillas de las piernas, que después veremos lo que es, en la poca limpieza, en el desmadejamiento general, etcétera, etcétera, ¿no? Es en realidad casi prácticamente lo mismo. Claras están las razones de las características faciales, ¿no? Con lo que se ha visto antes de Barthélemy de Châtenay. Pero surgen otros aspectos que llaman la atención
como el olor corporal, cuestión que en la época sería difícil de identificar teniendo en cuenta el nivel de higiene de aquel entonces, ¿no? No obstante, para ello también existe una explicación religiosa, a ojos de los cristianos, como la que ofrece el clérigo portugués, apoyándose en escritos públicos como la Modestia Dividida, y en algunos graves autores como Marcial o Fray Cristóbal de Santirso, con la que esclarece que ese hedor es propio de quienes intervinieron en la muerte de Cristo. Continuando con aquello que se reconoce como señales claras y evidentes, encontramos que a los judíos también les entran y les salen innumerables gusanos en la boca, a morderles y roerles la lengua en acostándose, como se ha visto por muchas experiencias. Esto es interesante. Obvio castigo por sus blasfemias. En sí son características prontamente asentadas en el acervo popular y que fijaron el estereotipo que se puede leer en obras de autores como Góngora, como Quevedo, como Lope de Vega y un largo etcétera, y que se pueden admirar en un gran número de muestras pictóricas e iconográficas. Si nos fijamos ahora en las puniciones no visibles del cuerpo judío, se puede ver que aquello que Hernando del Pulgar declarase en 1449 en la sentencia de estatuto como un defecto de sangre, una mácula, sería una constante entre todos los polemistas que abordaron la cuestión de la pureza. En su extenso estudio, Kristino Govich ofrece un buen número de títulos que se centran en el tratamiento de este aspecto, como el Tractatus Majotarum e Melioratum Hispaniae, de Melchor de Peláez de Meres, la Silva Responsum Iuris, de 1614, el Tractatus Bipartitus et Nobilitate Probanda, de Juan de Escobar de Corro, y otro largo etcétera. Todos ellos convergen en la idea de que Fray Joao Zeita amalgama en su sermón a la fe al predicar que el judaísmo es como natural manado con la sangre, mamado en la leche, y así como mudar de voluntad es fácil, pero mudar de naturaleza es dificultoso, así la mudanza en otras sectas es ordinaria. Mas en esta es muy pocas veces vista. ¿Quién, pues, en judíos espera enmienda por ahora engañarse? No es extraño, pues, que la mácula del linaje de los conversos, aquellos que Quevedo llamaba hebreos disimulados y que negocian de rebozo con traje y lengua de cristianos en su isla de los Monopantos, estuviese ligada a toda suerte de supersticiones y rituales heréticos, como la estigmatizante menstruación masculina por causas hemorroidales en días de festividades cristianas, o la ya consabida necesidad de sacrificar criaturas inocentes para poder remediar lo impuro de su propia sangre por medio de su ingesta, así como remedio para otras enfermedades como la lepra o la elefantiasis, algo que recoge, entre otros, y por ese orden, Diego de Costa Matos. No son pocas, por lo tanto, las penas que el imaginario cristiano infligió a esa proyección mental del judío, sea desde una perspectiva religiosa o desde la legitimación de los rumores surgidos en los contextos populares. No obstante, lo que sí que está claro es que si los pecados, crímenes y blasfemias de los herejes se tradujeron en castigos corporales, los mismos judíos significaban una enfermedad para la sociedad que había que erradicar, una plaga, que es como lo denomina Torrejoncillo, que conforma una tiranía económica que supone una supremacía evidente sobre los cristianos viejos. Con respecto a ellos, el autor de la Centinela contra los judíos recupera las palabras de Zeita para explicar la necesidad de curar lo que se consideraba un mal. Creo que lo tengo por aquí, sí. Dice Zeita que estos tales judíos son como aquellos a quien llamó Alciato Liem República, o sea, bazo de la república. Pues, ¿qué tiene que ver el bazo con el judío? Tiene el bazo, dice el doctor Zeita con Alciato, que esta diferencia de las otras partes del cuerpo, que cuando él engorda, todos los demás miembros del cuerpo enflaquecen y notablemente desmedran. ¿Visteis un hombre opilado de bazo que no se menea? Los pies tienen entorpecidos, apenas pueden dar 2 pasos que no sienten luego, las manos no las bulle, los ojos sumidos y encorvados, el rostro pálido y descolorido. Hasta en haber de coger aliento y resollar parece le sale el alma. Válgame Dios, ¿no? ¿Qué es aquesto? Señor, esto es bacera, que tiene bazo. ¿Ven este bazo lleno y opilado? Pues los demás miembros lo pagan.
Si desengorda el bazo, luego los pies bullen, las manos trabajan, el rostro cobra color y la respiración sale con facilidad. Requiere esta alusión al emblema 146 de Arciato, este que denomina Pulientia Tyranni Paupertas Subjectorum, recoger una mínima explicación para entender el fundamento de esta sentencia filosófica. Para ello me permito citar la explicación proverbial que ofrece Diego López en su declaración magistral de los emblemas de Andrés Alciato, donde expone lo siguiente, que es lo que ustedes ven en la pantalla. Para mostrar al Alciato que la riqueza del tirano es pobreza de los súbditos y vasallos, usa de una semejanza diciendo que si el cuerpo humano, el bazo, está muy acrecentado, grande e hinchado, causa gran daño a las demás partes y miembros. Tomó Alciato para este emblema lo que se le decir Vespasiano, como refiere Sexto Aurelio en la vida de Juliano, que su fisco era en la hacienda del pueblo lo que el bazo en el cuerpo humano, el cual creciendo daña a los demás miembros. Bueno, no voy a seguir leyendo mucho más porque esto es un poco extensa, pero bastará con decir que en este tipo tanto en el emblema como en la explicación proverbial, será suficiente cambiar términos como tirano por el de judío o el de cristiano nuevo en esta explicación y ponerla en conexión con la grave crisis que, más allá de la inercia condenatoria de los anteriores tiempos, se produjo a raíz de la llegada de conversos portugueses como Mendo da Mota o Duarte Solís con ocasión de las reformas políticas, económicas y religiosas que se llevaron a cabo Felipe III, auspiciado en parte por el conde Luque de Olivares, tildado a menudo de filohebraísta, por cierto, y su sucesor, Felipe IV. No es mi intención aquí ofrecer un estado de la cuestión historiográfico sobre este aspecto, pero conviene traer a la memoria que el asentamiento de conversos en puestos privilegiados cercados a la corona y a las cuestiones relacionadas con el comercio y la economía fue para muchos, y más allá de las relaciones de credo, sinónimo de imposición de una tiranía herética basada en el abuso y en la usura que solo buscaba su enriquecimiento a costa de la servidumbre y el atrofiamiento de la sociedad cristiana. Es decir, el judío era el bazo de la sociedad hispánica. Nada más lejos de la realidad, pues la llegada de estos conversos lusos fue precisamente lo que ayudó a subsanar las cuentas de la corona y a levantar el crecimiento de la corona de España. Resulta obvio el interés que despierta esta discriminación violenta hacia lo que desde finales del siglo XV será un mero constructo social, no ya desde el punto de vista religioso, literario o artístico, sino también social y antropológico. No obstante, igualmente atractivos deberían ser los testimonios y respuestas a tales actitudes por parte de los difamados o los damnificados. Bien es cierto que contra todos estos tasbaques que ya son de corte medieval, tarde medieval, o, bueno, medieval y transeuropeo, desde muy temprano empezaron a salir y a circular textos de clara intención anticristiana, como el Sefeto de Do Jesús, una obra que recoge la tradición oral relacionada con una biografía de Cristo alternativa, presentándole como un mago, un impostor y un hereje bastante dado a la vida libertina y a los placeres carnales, así como algún episodio que cuenta la virginidad, que cuestiona la virginidad de María tras ser seducida por Benpantera, por el soldado romano Benpantera. Por poner algún ejemplo, ¿no? Hay constancia plena de que este libelo llegó a ser leído por los cristianos, ya que, por ejemplo, Ramón Martí lo tradujo al latín a finales del siglo XIII y Francesc Eiximenis lo refutó, con bastante ira, por cierto, en 1409 en su Vita Christi. Sin embargo, este texto de gran alcance, si se tiene en cuenta que fue repetidas veces impreso, no es el que marca la tónica de las respuestas ofrecidas por los judíos en un primer momento, ni por los conversos posteriormente. Todo invita a pensar que la línea de ruta mayoritaria establecida en los círculos judíos estaría más ligada a la responsae, textos que, como señaló en su día Netanyahu, tenían una doble intención. La primera, debilitar la fe en el cristianismo entre gentes que al parecer creían en esa religión. Segundo, apartar a esas gentes del cristianismo y llevarlas al judaísmo, tales como el Kelimat Hagoyim, es decir, la vergüenza de los gentiles, o la refutación del dogma cristiano de Profiat Durán, ¿no? De Isaac Ben Moshe Halevi, más tarde conocido como Efodí, o José
Ben Shem Tov y su Bitul Ikarei HaNothrim, texto en el que arremete contra el cristianismo y su afán por convertir de manera inminente a todo aquel que no comparta su credo. De hecho, dice, nuestros enemigos, decididos a nuestra destrucción, nos han confundido y abatido siempre, y lo han logrado aseverando de modo altanero y arrogante que la herencia de nuestros padres es pura falsedad. Esta apostasía, que denuncia, entre otros muchos, Shem Tov, de cara a los conversos, será una constante entre los judíos que manifiestan, que se mantienen en su fe, sobre todo con respecto a aquellos que abrazan el cristianismo, manifestando un público fervor, como hablo de Santa María, ¿no? Y sirviéndose de ello con fines de ascenso social. Basta solo con revisar la tradición cancioneril para encontrar algunos ejemplos, como en el rimado de Palacio de Lope de Ayala, el cancionero de Baena o las copas de Provincial, atribuidas a Alonso de Palencia, en las cuales se puede ver algunos de los ejemplos más ácidos contra esta falsidad conversa, y de hecho resaltando algunos de los aspectos físicos derivados de la circuncisión, como los versos dirigidos a Fray Álvaro Pérez Orozco, que son estos de aquí, o Diego de Arias Dávila, cristiano nuevo al servicio de la monarquía como contador real, al que le dedica estos versos. A ti, fraile bujarrón, Álvarez Pérez de Orozco, en la nariz te conozco, ser de los del faraón. A ti, fray Diego de Arias, puto, que eres y fuiste judío, contigo no me disputo, que tiene gran señorío. Águila, castillo y cruz, dime de dónde te viene, pues que tu pija capuz nunca le tuvo ni lo tiene. No obstante, lo que aquí me interesa es centrarme en algunos ejemplos que dan respuesta a esta tradición antijudía escrita por judíos del siglo XVII, que aún desde el exilio, desde la diáspora, fueron plenamente conscientes de los ataques y falsedades surgidos en los círculos cristianos. Más concretamente, quiero poner el acento en algunas obras redactadas en el dominio que yo conozco, que es la comunidad sefardí de Ámsterdam, y que acaso es la diáspora más importante de la Europa occidental moderna y precursora de lo que se ha venido conociendo como el barroco sefardí. Por dos cuestiones. La primera, porque estos retornados a la ortodoxia del judaísmo, procedentes de España y de Portugal, eran plenos conocedores de la producción literaria ibérica, entre la que se encuentran, obviamente, la apologética, ya sea por la existencia de esta literatura en sus bibliotecas privadas, ya por la recepción de las novedades librescas que llegaban junto a los exiliados que iban asentándose progresivamente en la capital de las Provincias Unidas. Y la segunda, por la postura de embajadores culturales que ostentaba buena parte de los hombres de letras de esta comunidad. Por lo tanto, se trata de una literatura que surge con el fin de desmentir toda esa leyenda oscura sobre el judaísmo, que no sobre los conversos, desde una perspectiva fundamentalmente teológica, siguiendo la postura erudita de aquellos debates interconfesionales medievales, aquellas responsae, y siendo plenamente conocedores de las armas culturales de sus enemigos, ya que incluso si en esta época los judíos nuevos estaban en su mayor parte sumidos en la ortodoxia judaica, su codificación cultural era propiamente hispánica. En 1679 salen publicadas en las prensas de David de Castro Tartas las excelencias y calumnias de los hebreos, obra del eminente médico y filósofo lusitano Isaac Cardoso, de que Marcelino Menéndez Pelayo llegó a decir que fuera de Benito Espinosa, no produjo la Recebri en el siglo XVII mayor entendimiento ni hombre de saber más profundo y dilatado que Isaac Cardoso. No me detendré a realizar una síntesis biográfica de este erudito sefardí, para no aburrirles, ya que otros también, además, se han ocupado de ello en mayor profundidad y exactitud, como el memorable estudio que le dedicó Joseph Hayim Yerushalmi. Por lo que me centraré directamente en la observación de este texto. La obra de Cardoso es sin duda el texto de Cardoso es el más completo en lo que la tradición apologética sefardí se refiere, aventajando a títulos tan reseñables como el Flagellum Calumniatum del médico hamburgués Benedicto de Castro, alias Philotheus Castellus, La esperanza de Israel de Menashe ben Israel, o la alabada nomología de Emmanuel Aboab, simplemente porque de manera proporcional a los centones antijudíos castellanos del XVII, estas excelencias son un compendio de argumentos en pro de la ley
y del judaísmo. Esto quiere decir que no solo se limita a hacer una defensa abierta del credo mosaico, sino también de sus correligionarios, incluso en un primer momento se enfoca en los que, como él, sufrieron las consecuencias de ser judío en Portugal y en España. Para ello, como pueden ver ustedes, divide el volumen en dos partes bien diferenciadas. La primera, que ocupa 3/4 del total, dedicada a la explicación y exaltación de los fundamentos teológicos del judaísmo. La segunda presenta una firme refutación a todas las calumnias que contra su fe y su pueblo se han vertido. Ofrezco la tabla para que lo puedan ustedes ver y que se pueda ver en las partes de contenido, ¿no? De los principales puntos en los que centra esta apología. Ahí pueden ver ustedes en las calumnias, pues, las falsas adoraciones, la mal olor o el mal olor, la cola, las colillas, aquellas colillas que se decían tanto, y la sangre, orar 3 veces al día contra las gentes, persuadir a las gentes al hebraísmo, etcétera, etcétera, corruptores de libros sagrados, disipadores de imágenes y sacrilegios, como aquel acta inquisitorial que hemos visto, y los crímenes rituales, aquellas calumnias dirigidas a quienes matan niños cristianos para valerse de su sangre en ritos. A pesar del atractivo que resultan las excelencias, que realmente son una delicia para el intelecto, solo me centraré en las calumnias y de entre ellas aquellas que están directamente relacionadas con las cuestiones anatómicas, ya que querer atender al volumen me llevaría, pues, a otro tipo de trabajo, ¿no? Y a otro tipo de conferencia. Si antes comentaba que los sefardíes en general y los amsterodamos en particular eran plenamente conocedores de la actualidad literaria ibérica, el texto de Cardoso es una clarísima muestra. Véase, por ejemplo, que en el caso de los crímenes rituales de niños, el autor de la apología recoge cada uno de los delitos que a los judíos se les cargaba apostillando, además de lo poco original de estas relaciones virulentas, al compararlas con historias de igual corte procedentes de otros escenarios como Viena, Trento o Mota, y coincidiendo en la ausencia de pruebas que demuestren tales asesinatos. En ese sentido, por ejemplo, es llamativa la conclusión a la que llega Sefardí al poner el cierre de este capítulo cuando dice lo siguiente, no sé si lo tengo aquí. Sí, de suerte que los papas en sus breves mandan que no se crea tal invención y testimonio y con excomuniones amenazan este crédito. La República de Venecia lo reprueba esta falsedad y tiene por artificio y ficción el suceso de Trento. Los emperadores y príncipes de Europa tienen esta acusación por calumnia. Los hombres sabios y prudentes la refutan. Solo la plebe ignorante, el vulgo turbulento y los hombres malignos y sus contrarios abrazan esta sospecha mal fundada, sin más indicio que aquellos que suministran el odio y el aborrecimiento concebido contra la gente pacífica y humilde. En el caso del mal olor, atribuido a los hebreos, Cardoso, retomando los argumentos de Costa Matos y Torrejoncillos, acude a autores clásicos sobre los que se apoyan los apologistas cristianos para darle sentido propio y refutar la corrupción que hacen de las fuentes clásicas los detractores del judaísmo. Así pues, acudiendo también a las fuentes grecolatinas como Plinio, Teofasto, Plutarco, Zenón o Juan de Tzetzis, así como también del humanismo, de la talla de Cardano, de Filelfo, de Julio Scaliger o el mismísimo Erasmo de Rotterdam, da razón de la calumnia referente a la pestilencia. Esto lo atribuye a casos puntuales y a circunstancias que son comunes a todo hombre, como la halitosis producida por el ayuno, la corrupción de los humores de aquellos que sucumben a los pecados de la lujuria y la lascivia, lo cual, por cierto, hincha el bazo, remitiéndonos a lo de antes, según Hipócrates, y el olor propio de los neonatos. Todo ello le lleva a sentenciar lo que ven ustedes también ahí. Así, también estos que atribuyen a los judíos este mal olor, o por naturaleza o por misterio, pudieran fácilmente hacer la experiencia en tantos como se ven en Italia, en Flandes, en Turquía, si no es que tengan algún flujo que los excite. Y algunos hebreos que mudan religión ni tuvieron el fetor por la circuncisión, ni se libraron de él por el bautismo, sino que perseveraron en el mismo ser. El mismo Tácito dice que los hebreos son de cuerpos sanos y sufridores de trabajos, corpora hominum salubria et ferentia laborum, con que alabándolos de sanos, no podían tener aquel ruin olor que es índice de destemplanza y mala disposición.
Praxis argumentativa idéntica es la que desarrolla con respecto al mito de las colillas y de las menstruaciones de los judíos, con las que rebate las inverosímiles postulaciones de los sermones de Fray Vicente Ferrer y las del Cantiplatense en el Fortaventium Fidei, con citas bíblicas que atañen a todos aquellos que no observaren los preceptos divinos dados por Dios a Moisés. Esto quiere decir que las famosas prolongaciones en la parte baja de la espalda son un castigo divino impuesto a todo aquel que no obedezca los divinos mandamientos y la santa ley. En el capítulo 3 llama la atención, además, la refutación dirigida al alcalde de la corte de Felipe IV y al médico inquisitorial don Juan de Quiñones, el cual, en su discurso sobre la sangre menstrua de los judíos, elaborado a partir del examen del reo Francisco de Andrada, puso todo su empeño en defender y argumentar la veracidad del rabillo y de los flujos de sangre en los hebreos, acudiendo a textos canónicos y a su propia experiencia como facultativo de Santo Oficio. La respuesta por parte de Cardoso es clara y contundente. Creo que es esta. Creo que sí. Dice, bueno, si no se la leo rápidamente, ya estoy terminando, don Juan de Quiñones, letrado curioso de varia erudición y copiosa librería, escribió algunos tratados y libros particulares como de los gitanos de la campaña de Velilla, del Vesubio, y entre otros hizo uno de esta materia que tratamos probando que los judíos tienen cola y desvienen sus meses y sangre como las mujeres en pena del grave pecado que cometieron, citando algunos autores. Y me dio uno de ellos. Dentro de pocos días le sobrevinieron unas almorranas tan largas y grandes en aquellas partes, con sangre y dolores que propiamente parecían cola. Dísele entonces yo, en compañía de un cirujano, vuesa merced también debía incurrir en el pecado de aquella muerte, pues le vemos el mismo mal. Y que, como escribía que los judíos tenían cola y sangre, teniendo él lo mismo y pasando el coloquio entre burlas, él se rió y dijo que no se entendía con él, que estaba bien acreditado de cristiano viejo y de hidalgo de la Mancha. Pasó el discurso y él se quedó con el defecto que imputaba a los judíos. Sin duda, este tipo de contradiscursos, que además también lo pueden ustedes ver aquí, este tipo de discursos debieron despertar cierta desilusión entre los cristianos más fervientes al ver que estos castigos de malformaciones y esos flujos de sangre tan violentos relacionados con la muerte del Mesías y la negación de sus principales fundamentos teológicos se vieron desacralizados y simplificados, incluso desargumentados por una simple problemática de hemorroides inflamadas, anomalía y molestia común entre los judíos, así como también entre sus detractores, cuyo sangrado no se limitaría exclusivamente a los Viernes Santos o a otras fiestas de guardar. Voy entrando en las conclusiones ya, tal y como se puede comprobar a través de esta visión sintética, muy sintética. Hubo desde la Edad Media, que hubo desde la Edad Media, pero de manera más constatable a final del siglo XIV, un afán claro por hacer visibles las marcas quiméricas que permitían distinguir a los judíos del resto de la sociedad y sobre todo de los cristianos viejos. Las narices largas, los ojos almendrados, los dientes prominentes, las colillas o los rabillos, o indefectiblemente las nobles partes sin capuz que se dicen en las coplas de provincial, eran pruebas irrefutables para evidenciar los castigos divinos que merecían los fieles de la iglesia de Caín. Se trataba, pues, en el imaginario colectivo de rasgos físicos satánicos contrarios en su totalidad a la fisionomía de Jesucristo, según argumentaban los teólogos censores de los semitas, y así se puede ver en numerosísimas fuentes escritas, como en gran parte de las manifestaciones iconográficas. No obstante, hay que tener en cuenta que en la modernidad este discurso antisemita era anacrónico, ya que las trazas del judaísmo eran prácticamente inexistentes, eran un espejismo carente de una base teológica que transmutó en una ira irracional, bien contra los conversos, fuesen verdaderamente cristianos nuevos o criptojudíos, bien contra un enemigo imaginario. La cuestión es que tales discursos se expandieron más allá del siglo XVII por medio de una incomprensible necesidad de mantener viva esta hoguera popular contra la herejía, la cual, todo dicho sea de paso, fue un terreno realmente fértil para la escritura de obras literarias y tratados que estaban a caballo entre lo pseudo-teológico y lo pseudo-filosófico, con los que vincular la inquina, acercarse a la cultura popular y ya de paso reafirmar su condición, en algunos casos, de cristianos legítimos
en el caso de los conversos. En todo caso, los judíos, y entre los que hay que entender a los descendientes de la expulsión asentados en la diáspora, y a los que se exiliaron para retomar o retornar libremente su fe, no fueron ajenos a este tipo de proclamas de acoso y derribo. La distancia con sus orígenes, al menos geográficos, no les impidió ser plenamente conscientes de la propagación de discursos de odio contra ellos, basados en rumores, bulos y leyendas de una legitimación y de obvia ausencia de materia religiosa. Muestra de ello, por poner un ejemplo, remitirme al ejemplo que hemos visto, pero hay muchísimos más, como la fábula de Anticristo, la fábula burlesca contra Cristo y la Virgen y María, de Abraham Gómez Silvé, si no me equivoco. Es el texto de Isaac Cardoso, que aquí he presentado quizá algunos de los más contundentes desde el punto de vista de la erudición. No obstante, y a pesar de la condena expresa de los libros jocosos y burlescos contra el cristianismo por parte del Mahamad, es decir, de los gobernadores de la diáspora estelodama, a la que perteneció Cardoso, se pueden sumar un buen número de obras, algunas de ellas impresas, otras de transmisión manuscrita para burlar la censura púdica, de hecho, de autores como Menashe Ben Israel, textos de Miguel de Barrios o Antonio Rínquez Gómez, que refuerzan este conocimiento y la constancia de los delitos, crímenes y vejaciones que les fueron adjudicados desde prácticamente la antigüedad. Si desde el punto de vista cristiano se ha recuperado un corpus de obras antijudías considerablemente numeroso, quedan aún por estudiar y poner en relación con sus detractores un buen número de respuestas que surgieron en los siglos XVI y XVII en las juderías europeas. Bueno, y hasta aquí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Todos hemos disfrutado de tu verbo fascinante y erudito. Y ahora, si les parece, voy a pasar el carácter de anfitrión a nuestro colega Lionel Serratore, quien va a coordinar las preguntas que todos ustedes tengan. Así que ahora mismo hago anfitrión a Lionel. De nuevo, agradecemos esta fascinante conferencia al doctor Fernando Pancor. Pues muchas gracias. Yo estaré encantado de escuchar sus preguntas, otras cosas que las pueda responder. Espero que sí. Perfecto, entonces abrimos el espacio de preguntas. Quienes quieran hacer sus preguntas pueden o bien levantar la mano o escribir al chat y vamos dando lugar a cada una de ellas. Perfecto, tenemos una pregunta de Israel Lotterstein. Puede abrir el micrófono. Sí, muchísimas gracias, interesantísima la charla. Voy a tomar un paralelo con la Argentina. El primer libro antisemita que salió, se escribió en 1891, es La Bolsa de Julián Martel. Es un brulote antisemita tremendo, que estuvo, como yo le conté, más de 30 reediciones durante el siglo XX. Lo interesante es que en 1891, cuando él escribió eso, de la población argentina, que eran unos 4 millones de habitantes, no había ni 2.000 judíos. Pero por eso me hizo acordar mucho al paralelo que se estuvo haciendo respecto a la situación en España. Pero Martel, yo me pregunté varias veces por qué. Él toma básicamente la información de Francia, estamos en vísperas del proceso Dreyfus, y toma la ideología francesa y capítulos enteros le dedica a eso, un tema totalmente ajeno. En Argentina ni se sabía lo que eran los judíos. Ahora, ¿qué había pasado en Argentina? Había habido una tremenda crisis económica, quizás la peor de la Argentina, que nosotros estamos muy acostumbrados a la crisis. Fue en 1890, y en esa crisis económica la bolsa había caído terriblemente.
él en esa obra de alguna manera insinúa que los judíos eran culpables de la crisis en la bolsa. Quizá alguna gente, yo no identifiqué, quizá había alguna gente de bolsa que era judío. No puedo estar, sí, creo que sí, que había uno de 100. Sin embargo, uno lee ese libro y se leyó así hasta mi juventud. Por ejemplo, uno leía versiones, papel de la bolsa, hasta el día de hoy se consiguen en las librerías. Entonces, quisiera que volvieras al tema de la situación en la época de Felipe III y Felipe IV, que estuviste enumerando, para explicar por qué en un momento que prácticamente no quedan judíos en España, aparecen todos esos brulotes antisemitas. Muchísimas gracias. Realmente interesante y acabo de apuntar la referencia y bueno, pues ya tengo lectura. Si no es para esta noche, desde luego intentaré encontrarlo cuanto antes. Muchísimas gracias por su pregunta. A ver, es complejo, es complejísimo y además es que, bueno, hay muchas teorías y, bueno, ya saben ustedes que también es verdad que en lo tocante a esta parte de la historia y en sí también a la historia en general de esta época es complicado, ¿no? Hay muchísimas hipótesis. Vamos a ver, yo por lo que he estado leyendo y mi teoría es que cuando Felipe III y Felipe IV, que ven que su economía está hecha polvo, ven el ejemplo que tienen cercano en la corona de Portugal. Y además se dan cuenta de la prosperidad que tienen muchísimos judíos que se establecen en sitios como Hamburgo, ven lo que está sucediendo en otras comunidades que están, que los propios mandatarios, los propios políticos, las propias coronas, están reclamando judíos para reflotar muchas partes. Pongo el caso de la Toscana, en Italia. Ven también qué sucede en los puertos de Hamburgo. Entonces, todos estos judíos, muchos de ellos de origen portugués, son llamados por Felipe III y Felipe IV, en buena parte por instancia del conde duque de Olivares. Y lo que sucede es que, bueno, pues se crea ya aparte de toda esta psicosis que había antijudía, el hecho de que traigan conversos portugueses o judíos portugueses o judíos, por así decirlo, camuflados para ayudar a la corona, pues evidentemente lo que hizo fue incendiar aún más la hoguera que había en contra de la herejía. Entonces esa es la cuestión. Además es que estoy buscando aquí un segundito. Estoy buscando, hay dos casos muy claros, que es el de Mendo da Mota y Duarte Gómez Solís, que además se conocen, es decir, se conocen que fueron conversos que son judíos portugueses y que fueron llevados a la corte castellana, ¿no? a la corte hispánica, a la corona de España. En este caso, la verdad es que bueno, hay estudios como el de Isaac Rebá, el de Gutiérrez Nieto, que para mí son las teorías o hipótesis más válidas en cuanto a este tema, que explican efectivamente que la venida de economistas, no porque sería un anacronismo, pero sí de comerciantes, de mercaderes y de hombres de negocios de la corona portuguesa de España, sabiendo que eran judíos, eso desde luego fue un aliciente más para para apagar el fuego con un bidón de gasolina. Perfecto, muchas gracias por su respuesta, doctor Pancorbo. Queda abierto nuevamente el espacio de preguntas por si alguien quiere hacer la suya. Recuerden, pueden levantar la mano, pueden formularla por el chat, yo la leo, no hay ningún problema. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Israel Lotterstein.
Sí, aprovechando, aprovechando la oportunidad, perdón, ya Claro. haré uso de la misma. Siempre está la famosa discusión si esos conversos eran realmente conversos o eran criptojudíos, con la difícil definición que es un criptojudío, ¿no? Porque me imagino. Entonces, yo nunca profundicé en el tema, pero claro, uno lo lee a Netanyahu padre, ¿no? A Netanyahu padre, que dice que eran buenos cristianos y que para nada eran, bueno, y que, bueno, diciendo que se trataba de un tema de antisemitismo racial, bueno, toda esa cosa. Me gustaría conocer la opinión de alguien que ha estudiado mucho más el tema que yo, porque A me mí atrevo a también. hacerlo. Eh, a ver, el problema de converso es complicado, tanto para los cristianos como para los judíos. Encuentro que es un terreno muy pantanoso, porque se pueden encontrar gente que está sumida en la ortodoxia judía, que dice que los conversos nunca serán buenos judíos. Y por el contrario tenemos cristianos, y además con elementos legales como los estatutos de sangre, que dicen que los conversos nunca serán buenos cristianos. El tema en sí es que bueno, es un sector religioso y social totalmente excluido por ambas partes, y que además es atacado desde los dos flancos. Entonces, realmente, llegar a un consenso sobre lo que es el término judío, si se puede aceptar como tal, si son aceptados, si son... Hay mucha disparidad de opiniones, no solamente en la actualidad, sino también en la época. Entonces, es difícil poder contestar eso, incluso desde los textos. De hecho, bueno, buen reflejo de ello son bueno, un ejemplo era ese, ¿no? Las coplas de provincial, pero en cuantísimos textos de la época también textos judíos que arremeten contra los conversos, por herejes, claro. O sea, en cualquiera de los casos eran herejes. Fuese para lo que fuese, eran herejes. O sea, que... Una pregunta, Lionel. Sí, me pareció fascinante la exposición y haciendo hincapié en estas cuestiones anatómicas, en la fisionomía, etcétera, etcétera, sobre todo en el elenco de enfermedades imaginarias, digamos, o más que enfermedades características, anatómicas, bizarras. En relación a lo que decía Israel Lotterstein, con las teorías que fueron polémicas de Netanyahu padre, el historiador, sobre diferenciar un antisemitismo racial que correspondería a la modernidad, ¿no? Que hubo toda una discusión, tengo entendido al respecto, entre aquellos que consideraban que el antisemitismo, si se puede, o el antijudaísmo era meramente religioso en la Edad Media, o aquellos que establecían un puente entre el biologicismo del racismo contemporáneo y aquel antijudaísmo medieval. Y me parece que esa cuestión enfatiza los rasgos anatómicos, fisionómicos, podría hacer pensar, ¿no? Podría abonar, dar pábulo a la idea que no era una cuestión meramente religiosa, doctrinal, dogmática, sino que ya se anticipaban elementos que de otra manera durante el nazismo o el biologicismo del siglo XIX se iban a exacerbar. Pero que en estas almorranas, no sé si llegaste a decir, Fernando, lo de la barriguilla de la rodilla, quedó ahí, me Sí, parece.
Yo no sé bien qué es Bueno, la barriguilla, según es que tampoco me quería extender mucho en la hora No, de está Cardoso. bien. La barriguilla son como excesos de carne en las corvas de las piernas. Son barriguillas de las piernas, es decir, como mechilines tamaño considerable que te salen en la pantorrilla. Claro, las almorranas o hemorroides, está claro que tiene que ver con la cola del diablo, debe tener alguna No, relación, ¿no? no, hay lo que llaman rabillo o cola, es el hueso, la rabadilla, que todos tenemos, porque que sale, se prolonga y sale, como si fuera una cola de un animal. Y los sangrados, que ellos llaman menstruaciones de hombres, en realidad sí, son los hemorroides. Sí, sí. O sea, una cosa totalmente loca. Pero también es verdad que luego todas estas cuestiones de la iconografía, o sea, no hace falta incluso irse tan lejos, ¿no? Al nazismo. Todos los grabados que se pueden encontrar en el contexto reformista, ¿cuántas veces están representados así los judíos, ¿no? Incluso representados como un cerdo del que maman los herejes, con caras grotescas, con, bueno, la nariz, por supuesto, etcétera, etcétera. Absolutamente. Sí, sí. Hay una especie de compuesto, de combinación, de quiasmo entre un imaginario medieval, iconográfico, y todo el tema del elenco de enfermedades, de cuestiones, digamos, anatómicas. Sí, 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 completamente. Sí, pero una pregunta. ¿Tienes algún antecedente? Es decir, yo siempre analicé el tema de la limpieza de sangre que implantaron los españoles como la primera manifestación en toda la historia de que el judío no podía dejar de ser judío, estaba condenado. Y no solo estaba condenado él, antes con el bautismo ya estaba todo resuelto. Pero a partir de ese momento, estoy yo condenado a ser judío, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, no puedo evitarlo. Ya ni mis bisnietos que no han nacido. Pero, es decir, ¿por qué se da en España ese primer antecedente que después terminará siendo copiado por el nazismo? Bueno, en primer momento, ¿por qué se da en España? También con respecto a esto también es complicado. O sea, para mí, una breve síntesis de todo esto es para impedir que cualquier judío pueda acceder a cualquier puesto de responsabilidad, ya sea económico, ya sea nobiliario. O sea, si tiene la sangre maculada, evidentemente ya no puede optar a esos puestos, a esos cargos. ¿Por qué se establece? Bueno, pues yo creo que es una de las cuestiones. Pero también es verdad que hay que poner un pequeño asterisco en esto, porque no recuerdo bien, seguramente que cualquiera de ustedes me podrá corregir, ¿eh? Si no recuerdo mal, tenían que demostrar que eran cristianos viejos, demostrando que dos o tres generaciones antes que él fueron ya cristianos. Entonces, no es que fuese, claro, tres generaciones. Claro, no es que a partir de la tercera generación ya se podía considerar que esa persona podía ser cristiana. Tiene usted el micrófono apagado. La cuarta se Claro, la liberó. cuarta generación, efectivamente. Sí, sí. Claro, pero eso también es bastante paradójico, porque bueno, los estatutos de sangre son de mediados del siglo XV. Es decir, que una persona a mediados del siglo XVI o comienzo del siglo XVII que fuese familia de conversos, bueno, a partir del 92, claro, de 1492, quiere decir que en el siglo XVII ya podía formar parte de la élite social, religiosa o política de España, con lo cual, ¿dónde están los conversos? ¿Dónde están los judíos en España en ese momento? A no ser que sea por persistencia, que tampoco lo creo, porque la mayoría de ellos, muchos de ellos, se fueron directamente a la diáspora. ¿Cómo se podía demostrar que una persona que se hubiese convertido a finales del siglo XV, en el siglo XVII tenía familia judía?
y en cualquiera de los casos ya hubiese prevalecido, ya hubiese vencido esa ley. Es decir, un siglo después esa persona ya podría ocupar cualquiera de esos puestos, con lo cual tampoco tenía mucho sentido. Y de cara a la parte que a mí me ocupaba más o menos en esta charla, que era final del 16, principio del 17, obviamente el judío, y muy de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, Pérez, o lo que dice Josep Pérez, o lo que dice Pulido Serrano, el judío como tal, como se concebía a final del siglo XV, ya en sí yo creo que no existía. Si existía un judío, desde luego era cripto judío, o sea, no era un judío público. Y los conversos, desde luego, descendientes de conversos, aunque no sé qué fuese por persistencia, ya eran más cristianos que... Sí, pero los cristianos viejos Sí. dependía de la época o de cómo el cripto judío estuviera de estatus, por envidia o por celos, sacaban el estatuto de sangre. Entonces, eso fue ocurriendo hasta el siglo, yo creo que hasta prácticamente hace nada. Sacaban y entonces, claro, esa persona pues volvía otra vez a ser judío. Dependía un poco. Claro, no, sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Si es que, claro, el problema de los estatutos de sangre, ya a partir de finales del siglo XVI, es que se podía falsear de cualquier manera, y luego también se utilizaba como moneda de pago ante los conversos. Es decir, bueno, a ver, uno de los más conocidos, por poner algún ejemplo de los más conocidos, son las polémicas entre Coelho y Góngora, diciendo que uno era cristiano viejo y el otro no. Pero bueno, de esos cuantísimos había. Claro. Era una especulación. Yo creo que a partir de muy avanzada ya la segunda mitad del siglo XVI, primero del XVII, era más pura especulación que otra cosa. Muchas gracias, Fernando. Le damos espacio. ¿De Nora? Sí. Nora. Ahí está. A ver, espere que le abro el audio. Ya está. Perfecto. Yo me había autosilenciado. Bueno, no, yo quería hacer dos comentarios con respecto a las hemorroides. Las hemorroides hasta el día de hoy, y yo desde chica lo sé, y además lo he escuchado de gente instruida, profesionales y demás, que es una enfermedad típica de judíos, y que las hemorroides tienen que ver con que los judíos son tacaños, y que tienen que ver con eso. Y es como algo que sigue, por lo menos acá en Argentina sigue esto. Y aparte hay una pregunta que yo me hago. ¿Cómo puede ser que los hombres eran tan feos, tan deformes, tan terribles, y las mujeres siempre eran bellas? La bella judía, siempre eran hermosas, siempre eran atractivas. O sea, ¿cómo podía ser? ¿Dónde estaba la lógica de eso? O sea, los hombres salían todos feos y malos, las mujeres salían todas hermosas, en todas esas, esos relatos que hay, ¿no? Con respecto, era un tema que quería hacer, pero luego surgió lo de las generaciones. Es verdad, eran 3 generaciones, pero igual eso nunca desapareció. De hecho, a mí me interesa mucho el tema, estoy leyendo novela y demás al respecto. Hay muchos españoles que van descubriendo todo su árbol genealógico de sus ancestros y demás. Es muy interesante, y traen incluso datos históricos y demás. Y la verdad es que podían ser 4, 5, 10 generaciones y seguían siendo los judíos y seguían estando separados unos de otros, por más que eran excelentes cristianos, algunos no tanto, pero otros sí. Y a través de la historia, es más, en literatura, no voy a dar nombres, pero leo bastante literatura española y argentina también, novela histórica, y aparecen tanto en Argentina como en España. Siempre cuando uno sabe leer y oler, siempre hay un personaje judío oculto, un criptojudío, uno que tenía escritos medios con letras raras escondidas, en fin, siempre hay se hace alguna acotación. Yo creo que no he leído últimamente un libro donde no aparezca algo de eso.
O sea, como escondido, ¿de dónde apareció? O sea, cuando antes decía Israel que no se sabía lo que era un judío en 1890, es verdad, porque no lo sabía, en masa, ahí empezó la inmigración, digamos, en masa de judíos, pero había criptojudíos desde el primer momento, llegaron acá criptojudíos y los hubo siempre. Se sabía en un momento, en la época de la colonia, ser portugués era ser judío. Sí. Acusaba a alguien de portugués, se lo acusaba de judío. Hay literatura de las familias de raigambre argentina que ellos saben cuál es su origen judío. Entonces, no es que no se sabía tanto, y además, y con esto termino, está el dicho este de tirar de la manta. ¿Qué es tirar de la manta? Ir a buscar el San Benito, donde figuraban los apellidos de los judíos que habían sido, bueno, quemados y demás, ¿no? Incluso 100 años de soledad sería una alegoría al origen judío de García Márquez también. Estoy leyendo sobre eso, es muy interesante. Y es tan evidente que yo a veces digo, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero hay demasiadas líneas que las hay. Entonces es como algo que se juega entre líneas, que está medio escondido, que hay que, no sé, oler por allá, buscar por allá, tirar de un lado, de otro, ¿no? Bueno, ese comentario. Pero lo que más me intriga es por qué los hombres tan feos y las mujeres tan bellas. Eso me intriga. Gracias. Muchísimas gracias por la conferencia. Muy, muy. Gracias a ustedes. La verdad es que lo de las almorranas en Argentina lo desconocía, pero bueno, está bien saber el dato. La cuestión de las mujeres y los hombres, he leído varios textos que dicen que, o sea, ya parece las mujeres, ya, o sea, como que ya es el no va más, porque son además las que transmiten el judaísmo. Entonces, como son las que transmiten el judaísmo, es por así decirlo, la expresión más fuerte de la herejía. Pero sí que es cierto que no he leído muchos textos donde se hable de la anatomía de la mujer. No sé si es porque solamente se dirigía a hombres o porque dentro de hombres se incluye también a las mujeres como término genérico. Pero sí que es cierto que no he visto decir que, bueno, pues la mujer es tal, o la mujer tiene tal marca específica. Sí que he visto en cuanto, por ejemplo, la sangre, en cuanto a las menstruaciones, sí que he visto algunas cosas en algunos textos, pero no en cuanto a marca propiamente física. Y cuando hablan de las barriguillas, cuando hablan de la cuestión hedionda, etcétera, etcétera, mi hipótesis es que se refiere también a las mujeres. Ahora, leyendo los textos, tampoco lo deja claro, ¿no? Quiero pensar que se dedica también a mujeres. Pero sí que es cierto que sí, o sea, cuando se habla del hereje, no de la hereje. No, la verdad es que en ese caso es así. En cuanto a lo que comentaba de la obra de Márquez, la verdad es que, bueno, es interesante verlo también desde esa perspectiva. Creo que voy a volver a leerlo con esa... Sí, sí, creo que tiene el micrófono apagado. Hay un libro que se publicó hace poco en España sobre ese tema. En este momento, no recuerdo, lo tengo agendado, el nombre. Acá en la Argentina no se consigue, supongo que en España sí, por una escritora española que hizo la investigación. Yo, como soy así bastante obsesiva, dije, lo voy a volver a leer yo y voy a encontrar las cosas sola. Y ya encontré varias, y leí muy poquito, no tuve mucho tiempo. Pero tiene muchos signos. Esto de que van a nacer los hijos con cola, con rabo, que empieza desde un principio, va a dejar el desierto. O sea, tiene un montón de reminiscencias. Y además porque dicen, yo no lo recuerdo, pero que él mismo había dicho que ese libro era una alegoría de otra cosa que tenía. Puede ser. Él lo dijo eso, así que bueno. Pero bueno, eso es aparte, no tiene que ver con esta historia. El tema de esto que dije de los hemorroides, a mí por lo menos hoy se me aclaró de dónde viene esto de decir que es enfermedad de judíos. Ya veo cuál es la etiología de la enfermedad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Sonia.
Bueno, por casualidad soy proctóloga. Por lo consiguiente, no hay mayor cantidad de hemorroides en judíos que en católicos, cristianos, mahometanos y todo. Hace 48 años que soy proctóloga. En cuanto, claro, en cuanto al rabo, me hizo acordar a 100 años de soledad, porque había uno de los tantos aurelianos que habían nacido con rabo. Sí, sí, sí. ¿Qué será? ¿Qué sé yo? El coxis, pero de todas formas los describía así. Pero me causó gracia porque cuando dijeron, me dice, puede decir que soy proctóloga y no tiene nada que ver. Qué bueno. Buenísimo. Tenemos otra pregunta más de Israel Lotterstein. Tiene el micrófono apagado. No, simplemente una Ah, acotación, Anora. Bueno, como la anterior, que es profesional, yo soy historiador, también profesional, y le tengo mucha desconfianza a la literatura, por ejemplo, a Guinness, y a lo que todos toman apellido portugués y automáticamente dicen que es judío. No hay ningún indicio y buscamos como locos ningún indicio documental de la presencia de judíos en la época colonial. Que lo eran, no podemos saber si mantenían alguna costumbre o no, pero un indicio, un papelito. No, eran portugueses cristianos. Por lo menos dicho por un historiador. Los historiadores trabajamos con documentos. Los literatos trabajan con libros y dejan volar su imaginación y es maravilloso, me encanta. Pero ruego no confundirlo con la historia. Nada más. En ese sentido, de verdad que lo que hace Gabriel García Márquez es caer precisamente los tópicos que hoy estaba comentando. O sea, que es interesantísimo. Pero bueno, demuestra la pertinencia de una serie de ideas que fueron concebidas en la Edad Media y que no tienen ninguna base. Como asemejar a eso, a gente que tenga colillas, a los judíos por eso, ¿no? Bueno, creo que se ha formado, se ha generado un diálogo muy interesante y son apasionantes todos los temas iconográficos, la historia de las representaciones, de las máculas, de los estigmas sociales, en la forma en que se configuran nuestros prejuicios. También han salido algunos temas sobre competencias profesionales, los límites entre la historia y la literatura. Así que bueno, en esta conversación que tan hermosa, esperemos poder continuarla dentro de muy poco tiempo, que va a haber otra conferencia, y seguro tenerlo por tercera vez a nuestro amigo, el doctor Fernando Pancorbo, que pobre ya en Lyon, donde está, debe ser tarde, ¿no? Deben ser más desde la noche, seguramente. Bueno, Sí, 9:30. 9:30. Así que bueno, despedimos, estimado Fernando, y la verdad que generaste un montón de inquietudes, preguntas, y hasta consultas médicas. Bueno, Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, y también por el chat. Leonor Bacún, gracias también por la observación. Y nada, pues un placer volver a estar con todos ustedes.